muy especial y es un tema que nos compete a todos. Le hemos titulado La Iglesia y las elecciones presidenciales. Sé que la mente de todos está pululando y estamos todos pensando y expectantes de este 3 de noviembre. Estuve reunido con varios pastores de diferentes denominaciones las 2 semanas pasadas, es decir, esta semana y la semana anterior, y fue extraordinario cómo los pastores cada vez están asimilando mucho mejor la realidad que tienen estas elecciones presidenciales. De ahí, hermanos, que queremos llamarle a todos, ya que vamos rumbo a esta curva ya final, antes de que se den estas elecciones presidenciales, cómo la iglesia debe verlo, cómo la iglesia debe interpretar la realidad que nos envuelve y no tener una actitud pasiva, sino completamente activa como nos caracteriza en Cristo Jesús. La Biblia dice que el reino de los cielos es de los valientes. Y también la palabra de Dios dice que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. También el Señor Jesús dijo que de aquellos que tienen hambre y sed de justicia es el reino de los cielos. De los que tienen hambre y sed de justicia es el reino de los cielos. No la justicia humana, no la justicia de los hombres, sino la justicia que es en Cristo Jesús. La justicia de Dios, ese apego estricto a la ley de Dios. Y una de las cosas que queremos hablar esta noche, y nos compete, creemos a todos, es acerca de la iglesia y las elecciones del 3 de noviembre. Sin más preámbulo, traje aquí a nuestra hermana Yadirita, que va a insertarnos un poco en la realidad del debate que vamos a tener esta noche acerca de este tema tan fundamental. Los pastores lo están creyendo, lo están asimilando. Hay un movimiento extraordinario en toda la nación. Como nunca antes, creemos que es una elección, van a ser unas elecciones completamente traumáticas, relevantes en sus resultados. Así que, Yadirita, sin más preámbulo, vamos a comenzar este tema. Sí, amén. Pastor, hablando sobre este tema, yo le traje 2 preguntas hoy. Y la primera dice así: ante las expectativas con respecto a estas elecciones presidenciales, donde el país está completamente dividido políticamente, ¿cree usted que deberíamos votar? Y si así fuera, ¿por quién? Bueno, yo estaba tratando de recordar ahorita un texto, y es este específicamente. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hablando de el espíritu de los creyentes, que no es un espíritu pasivo, es un espíritu de ofensiva, de alcance, de conquista en Cristo Jesús. Y la pregunta que tú hacías es que, dada la expectativa que hay de unas elecciones completamente diferentes, yo creo que casi únicas en la historia de toda la nación norteamericana, por la división o polarización política que existe hoy en el país, completamente dividido el país políticamente. Tú decías que ¿por qué debe votar la iglesia? ¿Por qué debemos votar? Y al mismo tiempo, si votamos, ¿por quién votar? Bueno, yo quiero llamarle la atención en esta noche, mis hermanos. Ustedes saben que los cristianos, al no ser militantes políticos, porque un cristiano no es un militante político, un cristiano es un militante del evangelio. Un cristiano milita en las filas de la fe. Un cristiano milita en la envoltura del contenido y forma del evangelio. Pero una cosa es que no seamos militantes políticos y otra cosa es que seamos completamente pasivos cuando están sucediendo situaciones o están sucediendo circunstancias que pueden afectar el avance del evangelio en el mundo. El Señor dijo: no te pido, Padre, que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Es decir, debemos entender que estamos en el mundo. Cuando llueve, llueve para todos. Cuando no llueve, no llueve para todos. De modo que las decisiones que hoy se tomen en los Estados Unidos va a afectar no solamente a los no cristianos, sino también a los cristianos. Y una de las cosas que nosotros queremos ver esta noche
Yadirita, es poder entender, y mis queridos hermanos, todos donde ustedes estén, estoy hablando con los ciudadanos norteamericanos o aquellos que están por serlo, todos aquellos que ya son ciudadanos norteamericanos. Queremos decirle esto, porque todos vinimos a este país y hemos sido completamente bendecidos en este país, favorecidos en este país. Salimos de nuestros países de origen buscando un rumbo diferente. ¿Qué buscábamos? La democracia norteamericana. Quiero hablar de eso porque dijiste, ¿por qué debemos votar? Cuando veníamos a este país y vinimos de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, de nuestros países de origen, vinimos buscando precisamente la democracia norteamericana. Es bueno entender el valor de la democracia norteamericana para los cristianos. En este momento estoy hablando para los cristianos. Si usted es cristiano o no, le beneficiará. Ya le trae beneficio la democracia norteamericana. Pero quiero que los cristianos entiendan cuál es el valor de la democracia norteamericana en el contexto de la fe cristiana, de la fe evangélica. Mis queridos hermanos y Yadirita, la democracia norteamericana ha sido usada por nuestro Dios como un escudo para la nación de Israel y para la nación de los Estados Unidos. Escuche bien, la democracia, no solo para la nación de Israel y para los Estados Unidos, desde luego que está implícito, sino para la fe evangélica. Escuche bien, la democracia norteamericana ha sido usada por Dios como un escudo en favor de Israel y en favor de la fe evangélica, en favor del evangelio. Todos los principios judeocristianos han sido preservados y guardados por la democracia norteamericana. De modo que Dios ha usado la democracia norteamericana en todo el corredor histórico como un escudo. En este mismo momento, miren la interacción de la actual administración del presidente Trump a favor de Israel. ¿Cuántas cosas se han logrado a favor de Israel? Pero ¿cuántas cosas se están logrando en esta administración en favor de la iglesia y en favor del evangelio? No es simplemente ahora, ha sido un hecho de la democracia norteamericana, que ha obrado como un moderador y mediador en el mundo de la paz, de los principios fundamentales que abraza la Constitución de Estados Unidos, pero que están registrados en todo el contenido y forma de la palabra de Dios. Recuerden que la Constitución norteamericana está suficientemente avalada por la influencia del cristianismo. Estados Unidos no es un país cristiano, pero está altamente influenciado por la verdad bíblica, altamente influenciado por el evangelio. Entonces, ¿por qué debemos votar? ¿Por qué los ciudadanos norteamericanos, que ya hemos logrado esa bendición, ese estatus que nos legaliza y nos beneficia tanto en esta nación? Si esta nación ha sido buena para usted, si esta nación ha reportado tantas cosas extraordinarias, Yadirita, para nuestras vidas, y nos sentimos tan bien, recordemos que ha sido el resultado de la mano de Dios, más allá de los hombres, esos puritanos y peregrinos que venían con una influencia completamente bíblica, evangélica, con esa cultura judeo-cristiana, vinieron a este país y formaron esta nación que tiene una constitución que en 200 años ha sido una de las que menos enmiendas ha recibido. Bendito sea el Señor. Luego, ¿por qué votar? Porque la democracia norteamericana está en peligro. Escuche bien. Usted que salió de Cuba como yo, salió de Nicaragua, salió de Venezuela, en este momento no podemos ser insensibles, pasivos. No podemos pensar que no nos afectará. Este es el momento de levantarse. Este es el momento de ir y votar si usted es ciudadano norteamericano, porque está en peligro la democracia norteamericana. ¿Y por qué está en peligro? Hay una agenda liberal, una agenda ampliada, liberal, globalista, que está teniendo en el seno de los Estados Unidos por primera vez en Occidente tanto desarrollo y repercusión, respaldado ese movimiento con suficiente dinero y con suficientes personas de influencia. Quieren echar abajo la democracia norteamericana que ha avalado
que ha defendido al pueblo de Israel y ha defendido el evangelio, y no solo lo ha defendido, ha proliferado y ha ayudado a que muchas naciones en el mundo, los misioneros norteamericanos, han hecho que Estados Unidos exporte más evangelio que Coca-Cola. ¡Aleluya! El evangelio llegó a Cuba gracias a los misioneros norteamericanos. A América Latina se ha extendido incluso por partes de Europa, ya no por los mismos europeos, sino también por los norteamericanos. Han llegado a los lugares recónditos, tribales, a África, más allá de lo que podamos imaginar. ¿Por qué? Porque esta democracia norteamericana ha avalado, ha apoyado a la fe cristiana. Yo quiero decir algo más. Y en estas elecciones presidenciales se está por determinar el curso, el seguimiento de esta democracia, las bases espirituales que han sustentado a esta nación, las convicciones trascendentales que han sustentado a esta nación. Y cuando estoy hablando de esta nación, no estoy hablando solo de la iglesia en los Estados Unidos, sino que si es afectada la democracia en Estados Unidos, esta democracia norteamericana que ha respaldado los principios y preceptos bíblicos, el mundo entero lo sentirá. El mundo entero. Estados Unidos siempre ha alzado la voz. Donde quiera que ha habido injusticia social, donde quiera que ha habido represión en base a la libertad de conciencia, se ha alzado la voz y ha trabajado contundentemente en esas naciones. Si se desmorona por esta agenda completamente liberal y globalista la democracia norteamericana, sufriremos un embate tan contundente como no lo habíamos visto jamás. Luego quiero decirte algo sobre eso, porque preguntaste por qué votar. Porque está en peligro la democracia norteamericana. Si está en peligro eso por lo que usted salió de su país y vino hasta acá, está en peligro. Ay, no, aquí eso no va a pasar. Los venezolanos dijeron que lo que pasó en Cuba no iba a pasar en Venezuela. España, quiero decirle a ustedes que esta agenda globalista y liberal, porque ahorita voy a hablar del contenido y forma de esa agenda liberal. Esa agenda liberal ha hecho que ahora en España y los promotores de esa agenda globalista ha hecho que el 33% de los españoles hoy sean ateos. Como un gobierno procomunista, prosocialista, que es parte de esa agenda liberal. Entonces, pastor, ¿por qué debemos votar? Está en peligro la democracia norteamericana y debemos levantarnos y dar nuestro voto. Quiero decirle que la actual administración ganó en las elecciones anteriores. En la Florida perdió por pocos puntos. Bastante reñido. Pero ahora hay un movimiento hispano extraordinario. Los cubanos se han dado cuenta, entre muchos, de que no podemos perder esta democracia que tanto ha abierto las puertas en beneficios y reconocimiento de la dignidad y la libertad de conciencia a tantos latinoamericanos. Quisiera decir algo a modo de para la iglesia también. Yo en mi caso, yo llevo ya 11 años en este país. Le doy muchas gracias a Dios por haberme traído de mi nación hacia acá. Y en todo ese tiempo, después que me hice ciudadana, yo decía, bueno, yo no me interesa votar porque yo no soy de estar en un partido político u otro, ni sé nada de política. Pero en este tiempo ha sido diferente para mí. Amén. Yo dije, esta vez yo voy a votar. Amén. Porque no se trata de política, ya esto es algo también que va más allá, esto es algo espiritual, porque es una agenda que viene del mismo infierno. Es una guerra espiritual. Estamos en los últimos días y yo siento que es necesario que la iglesia se levante y diga, a mí no me importa lo que es la política, yo estoy votando porque es necesario mi voto para que el país y el mundo no se desmorone en estas elecciones, porque es como decía nuestro pastor, ya si nosotros dejamos que esto pase, el mundo de las tinieblas, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Y si nosotros nos callamos, no estamos exentos a que nos afecten todas las cosas que vienen. Mucha gente piensa, no, pero yo tengo recursos, yo voy a poner a mis hijos en una escuela privada, cristiana.
no sabemos lo que viene. No, es que no se sabemos, puede... como mismo la pandemia nos cogió desprevenidos y no sabemos, miren cuánto nos ha afectado. Y es que se puede ver, Yadira, sí podemos intuir lo que viene, porque es parte de una agenda. Yo estaba hablando primero de los beneficios que hemos recibido y del peligro de la democracia norteamericana en estas elecciones. Pero una de las cosas que debemos hacer claro es que precisamente en el corredor de la historia, ¿cuál es el segmento profético? ¿Cómo habla la expresión profética de estos días? La Biblia habla en el libro de Apocalipsis de 3 espíritus de rana, 3 espíritus de inmundo. Y es como que en una envoltura sincrética precisamente se unen, y es estos tiempos los que estamos viviendo, donde se ha unido una agenda liberal globalista de la cual está participando en este momento el Partido Demócrata. Y quiero decirle precisamente por qué el Partido Demócrata en las diferentes administraciones ha sido el partido que más ha eliminado los principios y preceptos, por no decirte el partido, que ha ocasionado más males a lo que es la democracia norteamericana en la defensa de los principios y valores fundamentales encontrados en la Santa Biblia. Mira, es un movimiento tan peligroso lo que está sucediendo hoy, mis queridos hermanos, porque es una ola no solamente de políticos, hombres de gobierno completamente influyentes, sino falsos cristianos. Es un movimiento donde se une una afluencia de un ala que es completamente, por un lado, falsos cristianos, profesionales liberales. Hay una ciencia liberal que la Biblia le llama la falsamente llamada ciencia, y también un grupo de cristianos, entre comillas, o religiosos, que van formando lo que es la visión o plataforma del falso profeta, del falso cristianismo. Y sobre esa base sincrética se está levantando un movimiento, un ala liberal que ya se globaliza en el mundo. Es una agenda globalizada. ¿Qué pretende esta agenda? La esencia de esta agenda, Yadirita, es la verdad posmoderna. La verdad posmoderna. Esta verdad posmoderna es una crisis extraordinaria que se está gestando para establecerse en la sociedad mundial. Es una verdad relativa que precisamente se envuelve en esta falsa ciencia que le da todo un ingrediente y contenido a una filosofía o ideología o mentalidad, como se le llame. Lo fuerte de esta ala liberal no es ni siquiera lo que ellos puedan hacer con la pandemia. La pandemia ha sido un instrumento. La pandemia ha sido un elemento que usa precisamente también a su favor esta ala liberal, y la usará. Hoy es el COVID-19, pero no sabemos cuántos vendrán, porque en los países comunistas o socialistas el nivel de control, el nivel del control plenipotenciario que ha tenido el gobierno para confinar, para regular a los pueblos. Bueno, nosotros sabemos de países que están completamente confinados, pero no con una plataforma democrática, sino con una plataforma dictatorial. Tienen el pretexto para confinar, tienen el pretexto para que esos gobiernos dictatoriales se manifiesten de forma única en el mundo. Bueno, ya sabemos de dónde vino el coronavirus, de China. De China, que es completamente socialista, que es completamente un país comunista y dictatorial en su gobierno. Bueno, una de las cosas que debemos entender, cómo esto nos afecta. Una de las cosas que pretende esta agenda es darle un papel plenipotenciario en materia de poder al gobierno, en asuntos de educación, en asuntos de política. Ya ahorita la plataforma de la agenda liberal no permitirá que los padres decidan en qué su hijo creerá. No permitirán que si un hijo menor tiene, como nosotros sabemos y le llamamos bíblicamente, una desviación sexual o desorientación sexual, como se le llamaba bajo los parámetros bíblicos, ya no es desorientación, ahora es preferencia sexual. Y aunque sea niño, hay que dejar que ese niño elija, sin mayoría de edad, sin conciencia, sin plena información, el sexo que él prefiere. Y eso lo va a tener como papel plenipotenciario en materia de poder el gobierno.
Ya eso se ha dado en México y se está dando en otros países como ensayo. ¿Qué sucede? Si esto llega a suceder en los Estados Unidos, precisamente esta democracia no podrá seguir participando de igual forma en el respaldo y defensa de los valores y preceptos y principios judeocristianos que ha sostenido por más de 200 años esta nación. ¿Y cuál es el partido o la plataforma que está avalando y protegiendo esta ala liberal o sumándose a esta ala liberal globalista, que dicho sea de paso, tiene mucho respaldo de dinero? Hay mucha influencia de la falsa ciencia, de políticos liberales, de religiosos liberales. Es la agenda posmoderna, la agenda de la nueva era que está cundiendo ya en el seno de los Estados Unidos, con representantes muy claros que ya el mundo de hoy denuncia. Incluso, pastor, en los mismos medios, antes uno cuando veía los noticieros, las noticias, uno decía, bueno, uno ni pensaba que pudieran estar hablando negativamente cuando se daba una noticia sobre alguien, sobre algún caso. Ahora todas las noticias que se van a dar tienen como, no son neutrales, tienen un bando. Y todos sabemos cuál es el bando que están apoyando las noticias. Todos los medios, noticieros, televisión, en Univisión 23, 51, Telemundo. Y yo me he quedado, y todas las noticias que se dan, todo, cuando van a hablar de algún presidente, algo que pasó, siempre lo tiran negativo contra los republicanos. Hay que siempre ver, es así. recuerden que aquí la prensa es privada y hay que ver quiénes son los dueños que están detrás de todos estos medios de comunicación. Son de alas liberales, son de esta gente, de esta agenda liberal globalista. Y precisamente ya los medios de comunicación tienen una plataforma marcada, tienen una proyección ideológica, tienen una proyección cosmovisiva muy marcada en la estructura fundamental de esos medios de comunicación. Es decir, están completamente politizados o polarizados como un partido. Pero yo quiero decir algo hoy, mis queridos hermanos, porque hay una pregunta: ¿por quién votar en esta elección? Como cristianos, ¿por quién votar? Debemos votar por el partido que avala y defiende los principios y valores fundamentales que contiene la Biblia. Una casa dividida contra sí misma está dividida. Basta que el país esté dividido, pero ¿estará dividida la iglesia? ¿Cómo la iglesia puede defender un partido que está contra la iglesia? Manifiestamente. ¿Cómo la iglesia puede defender y avalar un partido que está defendiendo una agenda globalista? Mira, quiero hablarte del Partido Demócrata en las diferentes administraciones, lo que ha sucedido. Tengo algunos acápites aquí. Uno, el irrespeto a la vida, legalizando y financiando clínicas para inducir el aborto incluso en etapas avanzadas. Partido Demócrata. Otro, violentó la institución del matrimonio creado por Dios solo entre hombre y mujer, legalizando el matrimonio entre la igualdad de géneros, y va a apoyar la agenda de la ideología de género. Partido Demócrata. Otro más, se prohibió mencionar a Dios en las iglesias y universidades en los Estados Unidos. Partido Demócrata. No es que tengamos nada contra los demócratas. Estamos ahora enfatizando en una elección y nuestro voto debe contar en favor de la iglesia y de la defensa de la fe y de esta democracia norteamericana que es escudo para Israel y para la iglesia evangélica. Si usted es cristiano y se respeta, usted debe saber por quién usted va a decidir. Bueno, el Partido Demócrata está en contra de los valores y principios fundamentales bíblicos ya manifiestos. Ya están ensayando una agenda liberal globalista que va a traer detrimento en la expresión y propagación del evangelio. Mire lo que dice aquí. Se prohibió mencionar a Dios en las iglesias y universidades. Ya no se puede mencionar. Alguien dijo, por no tener Biblias, por no haber tenido Biblias en las escuelas y oración en las escuelas, ahora hay que poner las Biblias en las cárceles. Otro punto, ordenaron
retirar las Biblias de los hoteles. ¿Cuánta gente? El pastor Alberto Delgado habló que entrando a un hotel vio una Biblia y allí se convirtió. Hoy es pastor. Ya eso se retiró. Prohibieron la oración en las instituciones educativas. Pretenden intervenir nuestras iglesias y crear más leyes que impidan su proliferación y funcionamiento. La intención al final, en este régimen dictatorial de esta agenda liberal, que es una agenda diabólica, que es una agenda anticristo, ¿cuál es? Precisamente encasillar a la iglesia y decirle cuándo y cómo se puede reunir. Nosotros, los que hemos venido de países comunistas, sabemos esa realidad. Ese ensayo ya se ha dado en minoría de escala en nuestros países. Ahora se pretende globalizar. Hay que decir no con nuestro voto y decir sí a esta democracia, decir sí a esa defensa de esos valores. Es lo que está haciendo ahora el presidente Trump, defendiendo esos valores, defendiendo esos principios, volviendo a traer la oración a las escuelas, volviendo a ratificar a Israel y haciendo ver en el mundo que Estados Unidos es absolutamente un escudo en favor de Israel, en favor de la democracia norteamericana que avala los principios fundamentales cristianos. El presidente Trump se ha manifiestamente con la Biblia en alto, manifiestamente volviendo a levantar a los Estados Unidos con un espíritu nacionalista, no el espíritu de entregar a los Estados Unidos a estos países y regímenes socialistas y a una agenda liberal. ¿Por quién hay que votar? Por el que defiende la fe, por el que defiende esta agenda, sin politizarnos, pero levantarnos todos, los cristianos, los ciudadanos norteamericanos. De su voto, no sea pasivo, levántese y diga sí por esta democracia que me ha bendecido, que Dios ha permitido para que mis hijos nazcan y crezcan en este país, para que mis nietos tengan lo que nosotros no pudimos tener, pero sí para que el evangelio se propague, sí para que se respete la verdad de Dios, no como verdad relativa, sino como verdad absoluta. Hay un Dios soberano, creador del cielo y de la tierra. Eso quiere desaparecer esa agenda globalista y liberal. No es una agenda de hombres, tiene hombres representados, pero es una agenda del propio Satanás. Es un programa anticristo. Abre los ojos, iglesia. Abre los ojos. Este es tu momento. Y aquellos hermanos que todavía están pasivos y no se han inscrito para votar, voten, inscríbase. Creo que la fecha final es el 14 de octubre. Levántese. Si no sabe cómo hacerlo, llame a nuestra iglesia. Usted sabe que ahí mismo está mirando este programa. Escriba, por favor, pastor, ayúdeme. Dígame cómo yo puedo recibir la planilla, cómo puedo votar y le ayudaremos. Su voto cuenta. Amén. ¿Por qué? Porque cada voto es un número. Así es. Cada voto es un número. Y además de eso, ante el cielo, usted está definido. Señor, por ti, por tu iglesia, por el evangelio, por esta democracia que en agradecimiento nos ha dado todas las cosas que hoy nosotros tenemos. ¿Cuántos han muerto en el mundo tratando de llegar aquí? ¿Cuántos hijos? ¿Cuántas heridas? ¿Cuántos sufrimientos? Y ahora aparece una agenda liberal de hombres que no aman a esta nación, que no aman esta democracia, que no aman a Dios, solo aman el dinero, crueles, intemperantes, sin afecto natural, que dicen que tienen una agenda social para los menos, para validar a los pobres. Mentira, son multimillonarios. Es una gran mentira y una gran farsa. En este momento, escuchen lo que está pasando, se están enjuiciando algunos de este partido demócrata, liberal, por haber obrado impíamente contra los valores y principios de esta nación, traicionando los estatutos fundamentales de esta nación. Hoy, muchos de estos funcionarios de este partido están rindiendo cuenta, pero los medios no hablan de eso. Los medios guardan silencio. Están comprometidos con esta agenda. ¿Qué diría Abraham Lincoln? ¿Qué diría aquellos padres de la nación norteamericana que vinieron, hicieron tantas cosas y se pronunciaron por levantar una nación bajo Dios y los estatutos de la Biblia? Los que se levantan contra eso no son norteamericanos, son serviles, impíos, crueles, que al final se van de Estados Unidos a otro lugar de refugio a vivir con sus millones.
Pero tú y yo estamos aquí no solo para defender a esta nación y a esta democracia, sino para defender la bandera de la fe. Amén. Los ideales del evangelio. Así es. Y esta elección es fundamental. Estas elecciones son fundamentales. Sí hay que votar. ¿Por quién? Por el partido que en este momento está siendo el Partido Republicano, representado por Trump. Hay que avalarlo, defenderlo, decir sí, apoyar 4 años más de democracia, 4 años más de apoyo a los valores de la fe, 4 años más viviendo de la bendición de esta nación con esta constitución de más de 200 años que ha sido un modelo en el mundo. Todo el mundo quiere venir a América. Así es. Por los americanos, no por los valores bíblicos establecidos en su constitución. Sí hay que votar, y hay que votar. Yo personalmente votaré por Trump. Personalmente votaré por la agenda republicana, porque levantan los principios y valores de la fe establecidos en la palabra de Dios. Amén. Otra pregunta, Yadira. Sí, la otra pregunta es, por todo lo anteriormente dicho, la confianza de la iglesia, pastor, debe reposar sobre los resultados de estas elecciones, específicamente en nuestro presidente Trump. ¿Otra vez? Ok, por lo anteriormente dicho, la confianza de la iglesia debe reposar sobre los resultados de estas elecciones, específicamente por nuestro presidente Trump. Absolutamente no. La confianza de la iglesia, oye, escuche una cosa, yo dije votar por Trump. Una cosa es votar por Trump, una cosa es votar por el Partido Republicano porque su agenda se identifica con los preceptos y valores de la palabra de Dios y hasta ahora se están defendiendo y marcando. Y otra cosa es que la confianza de la iglesia repose en los resultados de estas elecciones o específicamente en el presidente Trump. Nuestra confianza está en el Señor. Amén. La confianza de la iglesia está en el alfa y la omega, en el principio y fin, en el todopoderoso Señor y Salvador Jesucristo. Quiero decir algo para que ustedes sepan que yo estoy levantando el ministerio evangélico, que se levante, que tenga dignidad, que vote, porque es la participación humana, es la fidelidad del pueblo cristiano humano que se levante. Pero nuestra confianza radica, la confianza de la iglesia radica en su fundador. Amén. Su fundador la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Así es. Su fundador la edificó no en los Estados Unidos, la edificó en una cuna que era el plato de los animales, de las vacas y de los chivos, para que todo el mundo tuviera acceso. El mayor espíritu de identificación, la sangre de Cristo, y el mayor espíritu de identificación, el pesebre de Jesús, para que todas las clases sociales pudieran aplicar y encontrar acceso. Bendito sea el Señor. Pero hay algo mayor y glorioso, es de quién se trata. El fundador de la iglesia no es humano, es Dios. Es Emmanuel, Dios con nosotros. Y él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas de la iglesia, ni la agenda liberal, ni la agenda globalista, ni los nombres que tú y yo conocemos que hoy pululan como crueles o intemperantes, dice el Señor, ni las puertas del infierno, ni el mismo Satanás prevalecerá contra mi iglesia. La iglesia llegará a su final. Habrá un remanente que será fiel, con Trump y sin Trump, porque quiero decirte algo. La grandeza que tienen estas elecciones y por qué debemos votar por este presidente Trump es para tener la ventaja en Cristo de 4 años más. Hermanos, necesitamos aprovechar 4 años, estructurar la fe, levantar la defensa o apologética de la fe en materia de educación. Tenemos que estructurarnos porque la guerra que se nos hace es una guerra de pensamientos, una guerra de mentalidad, de ideología. Hay que reestructurar la educación cristiana. Hay que enseñarle a nuestros hijos en tal manera en estos 4 años que ellos puedan decir no a la ideología de género. Y para eso necesitamos, como dice la palabra,
orad por vuestros gobernantes Amén. y por los que están en eminencia, dice, Sí, sí. para que vivamos quieta y Reposadamente. reposadamente. La agenda liberal demócrata quiere quitar el reposo y quiere quitar la paz y la tranquilidad de esta nación, Amén. levantando turbas en contra de la democracia. Así es. Se va a levantar de todo, quitándole dinero a la policía para vivir en un anarquismo atroz. Cuando se le quite respaldo económico a la policía, vamos a tener a la policía norteamericana como la policía de México o como todas esas policías corruptas que son comprados. Exactamente. ¿Qué quiere traer esa agenda? La destrucción de esta democracia. Así es. Es una conjura política diabólica de gente que no aman a esta nación, de gente que no respeta a Dios, de gente que adoran a Satanás en lo oculto. Son adoradores de Satanás en lo oculto. Así es. Practican el ocultismo. Pronto saldrá a la luz, dice la palabra de Dios, que esos pecados saldrán a la luz. Porque la verdad es lo que lo manifiesta todo. La palabra de Dios lo manifiesta todo. Pero ahora escuche, ¿en quién ha de confiar la iglesia? Ya diría, en nuestro Señor, es suficiente. Pero nuestra confianza no está en Trump, no. Nuestra confianza, lo que tenemos es que aprovechar estos 4 años, porque puede ser muy posible que después de 4 años venga una agenda liberal por 8 años. 8 años con una agenda liberal. Mira lo que ha pasado en tan poco tiempo. Ideología de género. ¿Se imaginan 8 años? ¿Qué no se puede fabricar, conjurar en 8 años? Por eso la iglesia en estos 4 años tiene que estructurarse y trabajar para los 8 años que vienen. Tenemos 12 años. Y estos 4 son fundamentales. 4 y 8 son 12. Tenemos que trabajar por estos 4 años con que podamos vivir quieta y reposadamente. Se le está dando mucha libertad a la iglesia en esta administración y mucha libertad a la propagación del evangelio. Algo que quiero señalar. Algunos dicen, ¿usted ve al presidente Trump espiritual? No. El presidente Trump al hablar, al pronunciarse, usted se da cuenta, si es bíblico, tiene que ser que usted esté ciego. Que el presidente Trump ni siquiera es una persona que es hipócrita. Usted se da cuenta que todavía es una persona que dice que es cristiano, pero es carnal. Y manifiesta su carnalidad. No hay reflejo de espiritualidad en Trump. Pero si no hay espiritualidad en Trump, no hay espiritualidad menos en todos los otros. Amén. Escuche bien, por lo menos Trump está levantando la Biblia y por lo menos Trump está defendiendo esta democracia. Y por lo menos Trump está aliado de Penn y de otros que aman la verdad de Dios en esta nación. Trump no es espiritual. Yo no estoy votando por Trump, estoy votando por la agenda que defiende Trump, que es la agenda cristiana, el pensamiento judeo-cristiano. Mi confianza no puede estar en Trump, mi confianza está en Jesucristo. Mi confianza está en la iglesia de Jesucristo que se levanta y marcha firme. Esa es la iglesia. Yo no soy un político militante. Yo soy un cristiano militante. Y como cristiano militante, algún día si la agenda demócrata defiende estos valores y la verdad de Cristo, yo voto por esa agenda. Así mismo es. Pero ahora la agenda demócrata es diabólica. Amén. Es liberal. La agenda demócrata está aliada a esta agenda globalista. Nótenlo, señores, noten los medios, note hacia dónde va la corriente. Es tiempo de que la iglesia se levante y que Cristo con su voto detenga esa corriente. Amén. Los resultados de esta elección no la va a decidir los republicanos o los demócratas. Ya la decidió desde antes de la fundación del mundo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así es. Pero qué lindo que el Señor Jesucristo cuente con instrumentos como tú y como yo, que cambien la historia. Aleluya. Amén. Y más, ¿por qué tú crees que estamos tú y yo en los Estados Unidos? ¿Por qué Dios nos trajo para este momento? Amén. Para este momento. Qué triste es decir después de 4 años, ay, yo pensaba que eso no iba a llegar aquí. No, chico, no llore. No llore. Porque si esta democracia norteamericana cesa, la pregunta es, ¿para dónde nos van?
Hay que irse para el cielo. Hay que clamar para que el Señor venga e irnos para el cielo. Por eso el Señor dice, oren para vivir quieta y reposadamente. Queremos esta democracia norteamericana que nos facilita ser cristianos, que facilita nuestra libertad de conciencia, que facilita el respeto a nuestra dignidad. No queremos más esa agenda comunista y esa agenda liberal que nos sacó de nuestros países de origen. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿confiar en Trump? No, pero ni en Trump ni en ni Trump. Los otros son ni Trump. Así que es mejor confiar en el Señor y aquellos que levantan la agenda que defiende los principios y preceptos fundamentales del Evangelio. Aleluya. Hermano, vote. Si usted es ciudadano norteamericano, vote, dé su voto, defínase. Yo estoy por esta democracia y estoy por los principios fundamentales del Evangelio. No se deje engañar con agendas para los pobres. Son multimillonarios y el dinero sigue creciendo. Mire hacia dónde va la corriente, porque son los días del fin. Son tiempos claves, definitorios. Tiempo en que la iglesia se ha de unir a nivel nacional. Estoy unido con varios pastores en los Estados Unidos y el movimiento está creciendo. Pronto vamos a tener un día de oración nacional por estas elecciones del 3 de noviembre. Ya le avisaremos a la iglesia. Pero se están uniendo pastores y judíos de diferentes denominaciones evangélicas para clamar por la mano de Dios en defensa de esta nación. No dejemos que suceda lo que ha sucedido en otros lugares. Que Dios le bendiga. Mis queridos hermanos, Yadirita, si quiere decir algo más para terminar. Ha sido muy claro, pastor. Era necesario, yo creo, este tema para la iglesia, sobre todas las cosas, porque a veces ha estado como que dormida, y es necesario que sepan que no votamos por el hombre porque nos traiga beneficios, porque nos guste un partido más que otro. Yo apoyo lo que usted dijo. Si la agenda demócrata fuera una agenda que apoyara los principios cristianos, yo votaría por los demócratas. Amén. Pero en este momento es la republicana y yo voy a votar por la agenda republicana. Voy a votar por Trump y animo a la iglesia a que haga lo mismo, que abra los ojos, que no se deje engañar, porque muchos de este partido lo que está tratando de engañar a la gente pobre que no ha tenido nunca esperanza en otros gobiernos, que quiere llegar a otro nivel de vida. Como hicieron en nuestros países de origen, lo mismo que nos hicieron, que era para nuestros abuelos, después para nuestros padres, después para nosotros los hijos y después para los nietos. Entonces, ya pasamos por eso y no podemos volver a caer en eso. No podemos volver a caer en esa realidad. Los cristianos no podemos ser engañados viviendo las experiencias que ya vivimos. Amén. Y una cosa importante, Yadirita, no estamos hablando solamente para los cristianos, miembros, ciudadanos de nuestra iglesia. Usted o en cualquier parte de los Estados Unidos, levántese, sí hay que votar. No le crea a esos cristianos que dicen, no es importante, de todos modos será lo que Dios quiere que sea. No. Los hombres de Dios están aquí para hacer que las cosas sucedan en el nombre del Señor. Así es. Dios cuenta con su gente, Dios cuenta con su iglesia. Amén. Y nosotros creemos que tenemos algo que es un tesoro de Dios. Esta democracia no es obra de liberales, es obra de cristianos, puritanos y peregrinos que le creyeron a Dios, salieron de Inglaterra y de otras partes de Europa para sembrar un lugar donde adorar al Señor. Amén. Y levantar la bandera del Evangelio. En honor a Cristo, en honor a esos peregrinos y puritanos, digamos sí a esta democracia norteamericana. Y demos el voto a esta agenda republicana que está defendiendo estos valores. ¿Que son espirituales? Claro que no. Los espirituales tenemos que ser nosotros los cristianos. Y debemos demostrar nuestra espiritualidad votando por lo que se debe votar. Mucha gente está diciendo, ay, pero es que Trump no se ve muy cristiano. Sé cristiano tú. Trump es el presidente que defiende los valores temporales de esta nación. La iglesia tiene una cuestión de conciencia, la iglesia defiende los asuntos de conciencia. Y hoy está en juego los asuntos de conciencia. Los asuntos de la libertad, de la dignidad, de los principios. En eso está ahora esta batalla. Y la iglesia que tiene a su cargo
los asuntos de conciencia, debe dar un paso adelante y enseñarle a esta nación. Nosotros estamos con lo justo, con lo bueno, con lo equitativo, con la verdad de Dios que es absoluta. Amén. Dice la Biblia, hay de los que a lo bueno dicen malo y a lo malo bueno. La iglesia le dice malo a lo malo y le dice bueno a lo bueno. Amén. Le dice pecado al pecado y le dice justo a lo que es justo. Levantémonos y digamos, esto es justo y esto es injusto y este es mi voto. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido hermano y mi querida hermana. No somos militantes políticos, somos militantes cristianos. Somos gente de Cristo y gente de Dios. Que Dios le bendiga, mis amados, aquí en nuestra iglesia y donde quiera que usted esté, en los Estados Unidos o en el mundo. Si usted tiene que allí en su país votar, mire bien quién está a favor de la Biblia y quién está a favor de los principios fundamentales del Evangelio. Esa es la esquina donde usted tiene que votar. En el nombre de Jesús oramos y le damos gracias pidiendo su bendición sobre su vida, su gracia sobre su familia. Aleluya. Esta bendición que usted ha alcanzado no la pierda por nada. Levántese, ore y vote. Que Dios le bendiga